Preocupante la desaparición de las abejas a nivel mundial, señalan científicos e investigadores. Descubren en Brasil un murciélago vampiro que se alimenta de sangre humana. Científico zacatecano propone invento que ayudaría a darle la vuelta al gasolinazo en México y de paso cuidar el medio ambiente. Desarrollan tecnología mexicana para mejorar servicio del metro. Y les recomendamos permanecer atentos a las interesantes cápsulas que les presentaremos realizadas por el Instituto de Energías Renovables y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILCE enfocado a lo que está pasando en Iberoamérica en estos ámbitos. Quédense con nosotros la próxima media hora porque tenemos mucha información que presentarles acerca de estos temas en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Mucho se habla de la escasez de agua o de la contaminación ambiental, pero hay un tema igual de preocupante, la creciente desaparición de las abejas a nivel mundial. Conozcamos esta situación, sus causas y consecuencias en la siguiente nota. La población mundial de abejas ha disminuido significativamente en los últimos años a consecuencia de enfermedades, pérdida de hábitat, contaminación y pesticidas, poniendo en riesgo los cultivos que deben ser polinizados. La pérdida de abejas representa una grave amenaza para los humanos, ya que ninguna otra especie desempeña un rol tan importante como este animal en la producción mundial de alimentos. Las abejas son indispensables para la vida en el planeta, ya que son las responsables directas de la polinización y sin ella las plantas no podrían reproducirse y sin plantas las aves y animales que se alimentan de ellas morirán. Por esta razón, científicos e investigadores de todo el mundo han tratado de encontrar una explicación para este fenómeno y una estrategia para salvarlas. Diversos factores han sido estudiados y considerados como principales causas del problema, entre otros la varroa, ácaro que ataca a las abejas, insecticidas con nicotinoides utilizados para combatir plagas y que actúan sobre las células nerviosas de las abejas, paralizándolas y provocando su muerte, el cambio climático y sus efectos en el calentamiento global, variaciones en el régimen de lluvias, con inundaciones y sequías, los cuales pueden alterar los patrones estacionales de comportamiento de las abejas, que de este modo caerían víctimas de fríos y calores extremos. Asimismo, en 2006 se acuñó el término del problema de colapso de colmena, CDC por sus siglas en inglés, después de que se observara la muerte abrupta de una cantidad considerable de abejas. Este síndrome consiste en la muerte de las abejas trabajadoras, dejando abejas más inmaduras al cuidado de la reina y de las más pequeñas, lo que provoca el colapso de la colmena. No obstante, las causas específicas siguen siendo desconocidas y la situación continúa agravándose. Lo cierto es que probablemente sea una mezcla de todos los factores antes mencionados los causantes de la desaparición de las abejas. México es uno de los principales productores de miel a nivel mundial. Esta actividad económica beneficia a más de 45,000 productores que trabajan con alrededor de 1.9 millones de colmenas. Sin embargo, ha aumentado la preocupación entre apicultores, dado que ha habido una disminución significativa de panales y en la producción anual de miel, que se estima en 61,881 toneladas a nivel nacional. El año pasado, las exportaciones de miel cayeron considerablemente. Si bien no se ha encontrado una solución específica en algunos países, se han aprobado presupuestos gubernamentales extraordinarios para la investigación de las abejas. Asimismo, se ha anunciado la prohibición de varios pesticidas que se consideran fatales para estos animales. Lo que es realmente importante es que se ha tomado conciencia de lo que representa este problema. En conclusión, más allá de producir miel, las abejas fertilizan a las plantas, aumentando los rendimientos de los cultivos. No debemos olvidar que sin las abejas no hay biodiversidad. La disminución de la población de abejas a nivel mundial representa una tendencia alarmante, ya que nos enfrentamos a una severa crisis económica, ambiental y alimentaria en caso de que la situación persista. ¿Qué podrían tener en común Brasil y Rumanía relacionado con seres que se alimentan de sangre humana? Rumanía tiene al famoso conde Drácula, pero ¿y Brasil? Los invito a descubrirlo en la siguiente nota. Según recientes investigaciones realizadas por un equipo de científicos brasileños, al personaje más famoso de la región rumana de Transilvania le ha salido competencia en el noroeste de Brasil. El murciélago de la especie
Diphyla ecaudata, también conocido como murciélago vampiro de las patas peludas o de doble escudo. Se trata de una de las 3 especies de murciélago vampiro que hay en el mundo, todas ellas en América, entre México y el sur de Chile y Argentina, y de las que hasta ahora solo se tenía constancia de que una de ellas se alimentaba de sangre humana. Investigadores brasileños descubrieron que el pequeño mamífero ha pasado a alimentarse de sangre humana debido a la degradación en el ecosistema local causada por el hombre. Según explica el líder del equipo, el biólogo y maestro en ecología, Enrico Bernard, del Departamento de Zoología de la Universidad Federal de Pernambuco, el murciélago vampiro vive en una cueva en el Parque Nacional de Catimbau, estado de Pernambuco, noroeste de Brasil, y a unos 300 kilómetros de Recife, la capital regional. El parque, en el que se calcula que hay unas 2.000 cuevas, tiene una de las últimas áreas de Caatinga de Brasil, un bioma exclusivo del país, con un clima muy seco y un chaparral semiárido que se caracteriza por una flora desértica y xerófila y un bosque espinoso. Bernard y su equipo llevan 3 años controlando una de las cuevas de la zona, en la que había una colonia del murciélago en la entrada. Tras analizar unas 70 heces de la colonia de esta especie, de las que lograron muestras de ADN en 15, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que además de restos de gallina, en 3 de las muestras había ADN humano. Para el biólogo brasileño, la explicación es clara. El ambiente de fuera fue degradado, los animales de los que se alimentaba el murciélago vampiro fueron muertos y con un panorama de comida escasa, los mamíferos pasaron a alimentarse de sangre humana. Según Bernard, en el Parque Nacional de Catimbau no hubo un proceso de expropiación de las personas que vivían en él cuando fue declarado Parque Nacional en agosto de 2002, por lo que hay presencia humana, generalmente en viviendas precarias y de poca protección. Esto habría facilitado que ante la falta de grandes aves, su alimento habitual, los murciélagos vampiro, aprovecharan la presencia humana para buscar una nueva fuente de alimentación. La ración habitual de sangre de los murciélagos vampiro equivale a una cucharada que obtienen en vuelos nocturnos y ataques a grandes aves. De la sangre de sus presas, los murciélagos procesan su principal ingrediente, la grasa. En los mamíferos como el hombre, en cambio, la sangre es más espesa y suele tener un alto contenido de proteína. Ante la nueva situación, Bernard asegura que no debe cundir el pánico. Si bien admite que puede tener consecuencias para la salud pública por las posibles enfermedades que transmite el murciélago, principalmente la más grave de ellas, la rabia. Los murciélagos transmiten una serie de enfermedades. Si esta especie se está alimentando de sangre humana, nos enfrentamos a un problema de salud pública potencial, resalta Bernard. En Brasil, precisamente se registró en 2005 el mayor brote de rabia humana transmitida por murciélagos de la historia del país, en el estado de Maranhão, que acabó con 20 muertos por la enfermedad. El descubrimiento de los investigadores brasileños fue publicado en diciembre en la revista científica Aptochiropterológica, la más importante del mundo sobre murciélagos. Una de las aplicaciones más sencillas de la energía solar precisamente son dispositivos estáticos que no requieren realmente de movimiento o seguimiento solar para poder llevar a cabo, en este caso, la cocción de alimentos. Normalmente la diferencia entre estufas y hornos solares radica principalmente en que las estufas van descubiertas, como ocurre precisamente en casa, donde tenemos la estufa en la parte de arriba y estamos cocinando, donde tenemos una superficie caliente. En comparación, un horno solar precisamente lo que nos refiere es que tiene precisamente una cierta cavidad donde se almacena la energía, en este caso almacena energía térmica, que hace posteriormente que aumente la temperatura, y este calor que se está llegando desde la radiación solar y está almacenando energía, hace que el alimento se llegue a cocinar. El horno solar tiene que estar en determinado momento captando constantemente la radiación, o en el mejor de los casos la mayor parte del tiempo.
Normalmente las estufas solares y los hornos solares requieren en general de constantes movimientos precisamente para poder estar captando la radiación solar. Este horno solar lo que tiene es una estructura fija con espejos fijos donde uno lo va a dejar desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 2 de la tarde con 4 horas de operación es suficiente para poder captar la radiación solar. Este horno particularmente ofrece esa gran ventaja. Podemos a través de algunos movimientos hacer que la radiación solar esté presente la mayor parte del tiempo utilizando 4 reflectores como los ven que están distribuidos sobre la superficie, sobre la parte de arriba del horno, un vidrio por donde está pasando la radiación y crea realmente la cavidad, ese almacenamiento como si ocurriera un efecto de tipo invernadero. Y la geometría, básicamente la geometría es lo importante dentro de este dispositivo. La idea es dejar el alimento completamente durante las 4 horas, tiene una puerta de entrada de tal suerte de que durante las 4 horas, desde las 10 a las 2 de la tarde, se lleva a cabo la cocción de alimento, claro, en un día despejado. Este es otro tipo de dispositivo que utiliza precisamente la energía solar. Se llama dispositivo de concentración porque utiliza precisamente las propiedades, en este caso de una parábola, la cual capta la energía solar y redirige la radiación solar sobre lo que es el tubo receptor, en este caso el que está pintado de negro. La idea es que a través de este tubo receptor está pasando un fluido donde la cantidad de energía que estamos captando desde el sol hace que aumente la temperatura de este y de esa manera podemos tener un calor útil aprovechado dentro del fluido. De tal suerte que al hacer circular agua por el tubo receptor, lo que logramos es tener precisamente vapor de agua. Este vapor de agua puede ser utilizado en diferentes procesos. Básicamente la industria de mediana temperatura utiliza agua en vapor o agua sobrecalentada para poder llevar a cabo procesos, por ejemplo, en textil, cocimiento de alimentos, preparación de algunas pinturas, etcétera, de tal suerte que lo que estamos buscando nosotros es tener un dispositivo solar que pueda suministrar una cierta cantidad de calor dirigido principalmente a la industria. Este proyecto nació con la idea de lo que se llama pasteurización de tierras. ¿Qué es la pasteurización de tierras? Aquí en el estado de Morelos muchos productores tienen plantas de ornato que normalmente cultivan, pero para poder llevar a cabo la planta de ornato requiere de condiciones especiales en el sustrato, en la tierra. ¿Por qué? Porque si esta tierra no es preparada adecuadamente, por ejemplo, nemátodos, bacterias y algunas otras especies compiten contra el crecimiento de la pequeña planta, de tal suerte de que se tiene una merma precisamente en la producción de pequeñas plantas de ornato. La idea es, en determinado momento, utilizar el vapor para calentar la tierra y el aumento de temperatura de la tierra provoca que lo que está compitiendo con la planta, bacterias y todo lo demás, se muera. Es decir, realmente la tierra queda en cierta medida esterilizada, únicamente con una cierta cantidad de nutrientes necesarios para su crecimiento. El vapor se inyecta directamente al silo y de esa manera se logra la pasteurización de la tierra. Claro, esa sería una de las posibles aplicaciones. Hay unas otras tantas más que podrían ocurrirse precisamente para la generación de vapor. Severo Ochoa fue uno de los más destacados científicos que España ha dado al mundo por sus relevantes aportaciones en el ámbito de la genética. Los invito a conocer más sobre él en el siguiente perfil. Severo Ochoa de Albornoz estudió fisiología en la Universidad de Madrid, donde se licenció en 1929. Realizó trabajos de posgrado en Glasgow, Berlín y Heidelberg, y más adelante fue profesor en las universidades de Madrid, Heidelberg y Oxford. En 1940 se trasladó a Estados Unidos, obteniendo la nacionalidad estadounidense en 1956. Un año antes, en 1955, aisló la polinucleótido fosforilasa, enzima capaz de realizar la síntesis de ácidos ribonucleicos. Así, contribuyó a identificar las correspondencias entre los nucleótidos y los aminoácidos de las proteínas, la clave de la genética. Por este descubrimiento le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959, compartido con el bioquímico estadounidense Arthur Kornberg.
Habiendo nacido el 24 de septiembre de 1905 en Luarca, Asturias, y luego de toda una vida dedicada a la investigación, la docencia y la difusión científica, Severo Ochoa murió el 1 de noviembre de 1993 en Madrid. A lo largo de la historia, las artes y las ciencias se han constituido como dos herramientas legítimas para observar, interpretar y comunicar las formas en que se experimenta la realidad y el mundo. Bajo este concepto, el proyecto Ensamble Océano Cósmico integra el arte contemporáneo, la astronomía y la historia como un conjunto de disciplinas que exploran simultáneamente los pilares fundamentales del universo, la luz, la forma y la energía, retomando la interpretación ligada a la cosmovisión prehispánica sobre el universo. En esta exposición de Océano Cósmico van a poder encontrar la conjugación de la ciencia con el arte. Sí, eso a veces que nos dificulta o pensamos que son disciplinas totalmente separadas, pueden durante el recorrido encontrar cosas artísticas, cosas de fotografía y cosas de sonido. Es una exposición que sincroniza el arte contemporáneo, la astronomía y la historia. La luz es súper importante para estudiar los objetos. Nosotros no podemos viajar al espacio y tocar una estrella o visitar otro planeta hasta en este momento. Pero gracias a la luz podemos conocer el universo. Y el trabajo del astrofotógrafo mexicano César Cantú se expone en este lugar y se conjuga con las obras de Manolo Cocho. Es un artista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, bueno, ahora facultad, en la UNAM, donde expone su forma del universo. Él, como artista, tiene una idea de cómo es el universo. Seguramente ustedes se han preguntado qué forma tiene el universo. Esférica, en forma de dona, en forma triangular, cuadrada, abierta. Él, desde su experiencia, nos muestra diferentes formas del universo basadas en los 13 cielos mayas. Por eso conjuga un poco de historia y cosmovisión. Y a partir de cosas digitales, él no solamente juega en el arte, sino también cosas de simulaciones. Él expresa cómo ve el universo, formas que podrían ubicarse en el universo y que tal vez nos muestre una idea de lo que aún no conocemos. La muestra consta de 13 secciones en las que podemos encontrar proyecciones de filmes, representaciones plásticas y sonidos del cosmos como música de fondo, de manera que se traduce en una experiencia envolvente que por unos momentos nos traslada al cosmos y nos permite navegarlo a través de los sentidos. La luz se refiere a la forma de estudiar el universo. No tenemos forma de viajar, pero con los telescopios de diferentes tipos de luces, rayos X, rayos gamma, ondas de radio, óptico, podemos estudiar el universo. Tenemos telescopios y tenemos satélites fuera de la Tierra. Gracias a eso tenemos imágenes de lo que hay en nuestro cosmos. Esa es una forma de cómo acercarnos a la ciencia y cómo podemos desarrollar nuevas cosas. La forma, el artista muestra desde su punto de vista cómo piensa que es el universo. A partir de estas expresiones digitales y no solamente artísticas, él nos da un acercamiento de cómo podría ser nuestro universo. O sea, nosotros solamente vemos en 3 dimensiones, pero imagínense tener 4, 5, 20 dimensiones donde nuestro universo conjugue toda esta forma abstracta que difícilmente nosotros podemos interpretar. El artista lo hace de una manera sencilla, a partir de formas, colores, simulaciones. Expresa cómo ve el universo. Y bueno, la energía es fundamental. Obviamente la conjuga como una visión, lo expresa en las obras de arte de una manera abstracta. Sabemos que la energía es parte de nuestra vida cotidiana, es el motor de muchas cosas. El artista lo expresa como eso, cosas abstractas, cosas que están incluidas en el arte y que las puede conjugar perfectamente con esta exposición. Si fue difícil para las generaciones de muchos siglos atrás imaginar el verdadero tamaño, forma y movimiento de nuestro planeta, ahora nos parece inconcebible no solo la cantidad de estrellas en nuestra galaxia, mucho menos el número de galaxias que nuestros instrumentos han podido ver, lo que nos lleva a pensar que somos una pizca de polvo en el océano cósmico. Los invitamos a visitarnos, pero más por este viaje en el espacio-tiempo. Vengan y conozcan Océano Cósmico.
Va a ser un viaje por el arte, la historia, la fotografía y el espacio. La exposición Océano Cósmico, que se encuentra ubicada en el Museo Universum dentro de Ciudad Universitaria en la capital mexicana, continuará abierta al público por tiempo indefinido este 2017. El alza en el precio de la gasolina nos lleva a pensar en otras alternativas como fuente de combustibles y de paso cuidar el medio ambiente, como por ejemplo tenemos esta propuesta del científico de Zacatecas, México. Tras 10 años de investigación, el científico zacatecano Gerardo Nungaray Benítez, director de la empresa Ecolnova, se declaró listo para generar gasolina a partir de desechos de plástico, lo cual, advirtió, sería una alternativa ante el encarecimiento del hidrocarburo. Por ello, advirtió que Zacatecas podría ser la primera entidad en México en producir el combustible de hasta 79 octanos con desechos derivados del petróleo, como el plástico, aceite usado y otros. Con esta perspectiva, el también becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, busca apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal con el fin de instalar una microrrefinería en el municipio de Guadalupe que produciría hasta 270,000 litros de gasolina al mes. La generación del combustible, desarrollado por Nungaray, se da a través del proceso de pirólisis, que consiste en calentar los plásticos a cierta temperatura hasta convertirlos en gas. Posteriormente, se condensa para generar el líquido que ha probado en su propio vehículo. Aseguró que al ser los plásticos hechos con petróleo, la intención es revertir la forma y el color para poder simplificar el material hasta regresarlo a su estado natural. El proceso genera grasa bitumen, como el chapopote, además de aceite, diésel, gasolina y hasta tiner. Se trata de partir las moléculas de ese hidrocarburo hasta obtenerlo en su forma más sencilla. Precisó que para obtener combustible con su invento se pueden usar todo tipo de plásticos, a excepción de los denominados PETs, que se emplean en botellas de agua y refresco. Sin embargo, sí son apropiados para el proceso el resto de objetos como envases de jabón y bolsas de frituras, así como el nylon y el poliéster. Incluso pueden utilizarse desechos electrónicos, ropa, defensas de coches, tableros de alfombras, entre otros insumos. Sobre el precio final de la gasolina, aseguró que sería mucho más barato que el combustible convencional, pero aún no se libera el precio, por lo que se ajustaría a las reglas impuestas por la Federación. Sin embargo, a partir del 16 de octubre, fecha en que inicia la liberación del precio en la entidad, ya se podría hablar de un precio competitivo. Nungaray afirmó que en caso de que las autoridades estatales o federales no tomen en cuenta su propuesta, está dispuesto a buscar financiamiento a través de crowdfunding o aliarse con inversionistas para poner en marcha su proyecto. Finalmente, el zacatecano comentó que su bodega utilizada para generar su combustible actualmente absorbe gran parte de sus esfuerzos. Sin embargo, tiene como objetivo hacer crecer el proyecto y poder generar el combustible necesario para su entidad. A 47 años de su inauguración, el Metro de la Ciudad de México enfrenta una serie de problemas que podrían mitigarse con algunas innovaciones tecnológicas y la capacitación del personal para aplicarlas. Veamos los detalles en la siguiente nota. El sistema de transporte colectivo Metro de la capital mexicana, inaugurado en 1969, ha sido rebasado ampliamente en su capacidad y eficiencia por la sobrepoblación de usuarios que diariamente viajan en él. En las últimas décadas, este medio de transporte se enfrenta a trabas como el deterioro de trenes, escasez de material rodante y falta de refacciones, producto del rezago tecnológico de casi 40 años y la dependencia que tiene de fabricantes extranjeros. Sin embargo, una nueva etapa en su historia está escribiéndose. Con respaldo de grupos de investigadores y tecnólogos nacionales, se trabaja en mejorar el servicio que ofrece a más de 5 millones de pasajeros al día a través del desarrollo de tecnología y refacciones mexicanas que detonen la operatividad en sus 12 líneas. Desde 2008, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, colabora con mejoras en los sistemas de funcionamiento del también llamado Gusano Naranja,
comenzó con el establecimiento del Laboratorio de Metrología, siguió con la creación del Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada del Metro, LEDA, y actualmente se ejecuta un tercer proyecto respecto al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y que consta de 3 objetivos: el desarrollo de sistemas electrónicos para mejorar la calidad del servicio y disminuir las interrupciones en la operación, el desarrollo de proveedores de partes y componentes mecánicas, material rodante e instalaciones físicas, así como la formación de recursos humanos especializados. A partir de un convenio de colaboración financiado por el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, FORDECID, se desarrollan sistemas inteligentes para el tiempo de arribo de los trenes, para el monitoreo de usuarios que pasan por los torniquetes y para megafonía, así como bancos de prueba tanto para motocompresores como para pilotaje automático, entre otros. Esta nueva etapa marca un antes y un después en materia de innovación tecnológica y en la manera de operar el principal medio de transporte de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Pues con base en la sinergia entre ambas instituciones, se fortalecerán las capacidades de innovación del metro para eliminar su dependencia tecnológica y de proveeduría del extranjero. Y es que con anterioridad se compraban tarjetas electrónicas provenientes de Brasil o Francia, y a la fecha ya se fabrican en el LEDA en las instalaciones de Zaragoza. Además que algunas refacciones muy específicas se importaban de Gran Bretaña y por medio del reciente convenio de colaboración se pretende sean fabricadas en nuestro país. En la actualidad, el metro cuenta con una flota de 390 trenes y se estima que cada falla de más de 5 minutos de un tren afecta a 30,000 usuarios en promedio. La alianza del metro con SIDESI ha traído beneficios de impacto directo. Por ejemplo, a partir de la fabricación de las tarjetas electrónicas, se incrementaron algunos de los trenes de 6 a 9 vagones, aumentando la capacidad de servicio. Y es que un convoy de 6 vagones puede transportar a 1,020 pasajeros, mientras que el de 9 permite el traslado de 1,530 personas. Los resultados favorables se deben a que la institución ofrece al metro tecnología y acompañamiento continuo, así como formación de recursos humanos y capacitación de sus grupos de ingeniería, a fin de que tengan la habilidad de replicar estos sistemas en otras líneas, lo que ha contribuido a fortalecer el quehacer científico de SIDESI mediante la investigación que se ha generado al diseñar, construir y probar dispositivos electrónicos, así como desarrollos tecnológicos. La neurona es la unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso. Su principal rasgo diferencial es su alta sensibilidad a los estímulos eléctricos. Conozcamos más de ella en el siguiente collage. Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos visiten en las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx para que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias. Y esperamos que estén con nosotros en nuestra siguiente emisión. Se despide usted, Cintia Arbizu y Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces!